Vamos a hablar acerca de la ingratitud humana frente a la fidelidad divina. Y es el propósito de el mensaje mostrar las consecuencias de la ingratitud humana ante el favor divino y la respuesta del Señor con juicio y gracia. Decía que la base bíblica para esta mañana es Isaías capítulo 1 y vamos a leer de los versículos 1 hasta el versículo 9. Cuando lo encuentren, por favor, pónganse de pie y lo vamos a leer en forma antifonal. En forma antifonal. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay herido sana, sino herida, hinchazón y podrida de llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Señor, añada bendición a la lectura de su palabra. Voy a invitarle para que ahí donde está cierre sus ojos y vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, te damos las gracias por el privilegio que tenemos de conocerte, de entenderte, el privilegio que tenemos de ser tus hijos, Señor amado, y como parte de esa familia espiritual, Señor, reunirnos en este día específicamente para dedicarlo a la adoración y a la exaltación de tu nombre como comunidad de fe, como el pueblo escogido que somos, Señor, el pueblo redimido, comprado con la sangre preciosa del Cordero de Dios. Esta mañana, Señor de la gloria, vamos a hablar acerca de este libro tan interesante y específicamente de este capítulo, Señor. Y de más está decir, Padre, que necesitamos de tu ayuda para entenderlo, necesitamos, Señor, de tu ayuda para exponerlo, necesitamos de tu ayuda para retenerlo y necesitamos de tu ayuda también para practicarlo. Para practicar todas aquellas cosas que son de tu agrado y de tu voluntad.
Señor de la gloria. Y encauzar de esa manera nuestras vidas por la senda correcta y hacer lo más importante, Señor, que tiene como placer un creyente, Padre, el hacer tu voluntad y agradarte a ti con ellos, Señor. Gracias pues, Padre, y que toda la honra y toda la gloria sean para ti. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Como hemos leído, Isaías fue hijo de Amós y su ministerio se desarrolló en el reino sureño de Judá. Él fue un ministro del Señor, un profeta de Dios, que ministró durante los días de los reyes Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, todos ellos reyes de Judá. Aproximadamente de los años 739 al año 686 antes de Cristo. Este hombre fue, dice la historia, los entendidos en la materia, un hombre noble, un hombre de alta alcurnia, un hombre que pertenecía a la nobleza de Jerusalén, en donde prácticamente permaneció durante toda su vida y donde ejerció también su ministerio. Su preparación académica, su posición económica, su influencia le permitieron participar como consejero prácticamente de la mayoría de estos reyes. Fue un hombre que participó en política y también en lo religioso. Aparte de eso, le tocó servir y ministrar al Señor, ser profeta de Dios en medio de una pequeña nación que estaba rodeada de conflictos, de guerras entre esas grandes superpotencias de aquel tiempo, como lo fueron Asiria, Egipto y también Babilonia. Ya nos podemos imaginar nosotros entonces el grado de estrés que podía experimentar este varón del Señor en medio de semejante escenario. Criado en Jerusalén, como decía, al libro de Isaías se le conoce por algunos estudiosos de la palabra como el quinto evangelio. Y el motivo, la razón, es porque Isaías anticipa no solamente la primera venida del Mesías, sino también su segunda venida y su sufrimiento en el Calvario y su muerte en la cruz, en ese famoso capítulo que usted y yo conocemos, como lo es el capítulo 53 de su libro. Se hace referencia a los escritos de Isaías en el Nuevo Testamento por unas 60 veces y es citado por nombre unas 20 veces. Esto nos da una medida de la importancia que la profecía y el ministerio de Isaías ejercieron en la nación de Israel. La tradición cuenta que encontró su muerte bajo el rey Manasés.
según la tradición, fue colocado en el interior de un tronco y aserrado con una sierra de madera, partido en dos. Algunos podrían pensar un triste final para un gran hombre de Dios. Pero nosotros pensamos que el sufrimiento que él tuvo por causa de su fidelidad a Dios, en un pueblo que escuchó de Dios acerca de él y en el cual su mensaje no encontró eco, nosotros que conocemos los dos lados de la moneda, podemos estar seguros de que lo que él sufrió es comparado con la gloria que el Señor tiene preparada para él. Amén. Gloria sea a nuestro Dios. Y esa es la razón por la cual lo encontramos también de repente allá en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 37, en donde se hace referencia también a un hombre que fue aserrado por causa del testimonio del Señor y que le cabe el honor, por así decirlo, de ser colocado en el salón de la fama de los hombres de fe del Señor. Gloria a Dios. Una de las primeras cosas que vamos a decir acerca de el pasaje que recién acabamos de leer es que para el Señor es importante no solamente que usted y yo lo entendamos, sino que también es importante para Él que lo conozcamos. Entender y conocer son dos cosas que de repente son familiares para nosotros. En la escuela, en el colegio, en la universidad y aún fuera de la universidad. Una de las cosas en las cuales nos ocupamos sobremanera es en entender a muchas personas que de repente nunca llegaremos a conocer. Sabemos de filósofos, sabemos de matemáticos, entendemos el pensamiento de muchos de ellos. De hecho, tenemos que conocerlo, entenderlo, porque de ello depende el que seamos aprobados periódicamente en un examen. Pero nunca llegaremos a conocer a esas personas. No es de repente relevante, no es importante. Pero cuando se trata de Dios, Dios no solamente quiere que usted y yo lo entendamos, Él quiere también que lo conozcamos. Gloria a Dios. Gloria sea a nuestro Dios. El entender es valioso, pero cuando se trata de relaciones, el entender no es suficiente. Y ese es el asunto primordial, que el Señor no es un ser impersonal, Él es muy personal. Y como ser personal también es relacional. Es vital entender entonces a Dios, pero también es vital conocerlo. La expresión que el Señor usa aquí en este versículo 2 nos lo deja claro. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí,
y ellos se volvieron contra mí. Dios no está hablando con personas extrañas, ajenas a Él. Está hablando con aquellos que considera sus hijos. Y de repente no es tan bueno lo que Él está diciendo acerca de ellos, pero es importante que usted y yo notemos que se dirige a ellos como hijos. Como hijos. Gloria a Dios. Y como a hijos, en su relación con ellos, Él los crió y Él los engrandeció. Él fue responsable en cumplir la parte que le correspondía como padre. Porque Dios es fiel a sus promesas. Si hay algo que caracteriza al Señor, es la fidelidad y el compromiso que Él tiene con aquellas cosas que ha prometido. Fidelidad y compromiso. Él se comprometió a sacar a sus hijos de esclavitud y llevarlos a una tierra que fluía leche y miel. Y Él fue fiel en cumplir completamente, detalladamente, minuciosamente con todo aquello en lo cual se había comprometido. Y no lo hacía por compromiso, lo hacía porque estaba tratando con sus hijos, porque era su forma de criarlos y porque era su forma también de engrandecerlos. Yo no sé si usted se ha preguntado, pero estos días yo me he preguntado qué hubiera pasado no solamente con Israel, ¿me escucha? Sino con todo el mundo existente en aquel tiempo y ahora en nuestros días, si Israel hubiese correspondido con obediencia a la fidelidad de Dios. No sé si se ha preguntado eso. Pero lo que yo me imagino es que si ellos hubieran sido también fieles a su padre y hubieran cumplido también con su palabra, con sus compromisos, no solamente ellos hubieran sido engrandecidos y bendecidos, sino que toda la tierra, todas las naciones, hubiésemos sido también bendecidos tremendamente. Pero lo que no hizo Israel, lo que no logró Israel, lo logra Cristo, porque Israel es tipo de Cristo. El Señor le dijo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y vivió para glorificar y exaltar y hacer la voluntad de Dios. Y por esa obediencia, por ese tipo de fidelidad a su Padre, nosotros hemos alcanzado bendición. Y no solamente nosotros, sino que todo el mundo, por la fidelidad de Dios, por la fidelidad de su Hijo al compromiso hecho con el Señor. Si vamos al libro de Josué, en el capítulo 21, versos 43 al 45, en un pasaje que de repente hemos mencionado algunas veces, vemos reflejado en esta porción bíblica
¿Hasta qué punto el Señor es de fiel en lo que promete? Dice la palabra del Señor en Josué capítulo 21, versos 43 al 45. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó sus manos a todos sus enemigos. Pero esto que viene a continuación es lo que impresiona, es lo que impacta. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Y un día, usted y yo que confiamos en las promesas de Dios, veremos también ante nuestros ojos como todo lo que Dios nos prometió también se cumplirá para la gloria de Él, sin faltar ningún detalle. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Amén. Así que ellos pasan de ser esclavos a ser libres, de no tener nada a poseerlo todo. A ser dueños cuando no tenían nada, a existir cuando a nadie le importaba su existencia. Dios los elevó a una dignidad a la cual desgraciadamente ellos no correspondieron. ¿Me sigue? No correspondieron. Porque lo que nos sigue diciendo Isaías es triste. Crié hijos, los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Se rebelaron contra mí. Tremendo, ¿no es cierto? Dice la palabra del Señor en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Entiende eso? Si ya es un privilegio el hecho de ser hijos de Dios, lo que hemos de ser eternamente y en realidad todavía no se ha manifestado por lo que somos ahora. No sé si se lo aclaré o se lo compliqué. Pero sabemos, dice Juan, que cuando Él se manifieste por fin, nosotros seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Amén. Amén. Por la obediencia de Cristo, por la santidad de Cristo, por la vida de Cristo, por el compromiso de Cristo, por la fidelidad de Cristo.
nosotros alcanzamos bendición. Amén. Amén. Gloria a Dios. Mire a su derecha y a su izquierda. ¿Qué mira usted ahí? Más allá de eso, en términos espirituales, usted está viendo a un hijo de Dios, usted está viendo a una hija de Dios. Pero ese hijo de Dios que ya tiene ese privilegio, no se lo ganó él, se lo ganó Cristo por él. Si puede sentirse honrado por eso, por esa dignidad que ya tiene, hay algo todavía superior, esperando manifestarse en él. Cuando usted y yo, por la gracia y la misericordia de Dios, seamos semejantes a Cristo y le veamos tal y como Él es. Eso es lo que Dios se propone hacer con usted y conmigo. Y no es cosa suya, es cosa de Él. Y un día, usted y yo, como Josué, veremos cómo todo lo que el Señor había prometido con respecto a sus hijos se completa ante nuestros propios ojos, sin faltar ni una jota, ni una tilde, sin faltar absolutamente ningún detalle. Porque así es de fiel el Señor con sus compromisos y sobre todo con aquellos que ama, con aquellos que cría y que quiere engrandecer como Padre. Dios es su Padre y usted es su Hijo. Qué serio lo veo. Gloria a Dios. ¿No le alegra tener al Señor como Padre? ¿No le alegra que el Señor lo llame Hijo? Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Para el Señor es importante que nosotros no solo lo entendamos, sino que también lo conozcamos. Cuando se trata de relaciones, el entendimiento no es suficiente. Usted que es esposo lo sabe. Y usted que es hijo necesita entenderlo. Y nosotros que somos creyentes necesitamos entenderlo. El matrimonio, la amistad, el hogar, la familia, se trata de relaciones. Y el examen no solamente se aprueba por cuestión de conocimiento intelectual, sino también por conocimiento de la persona. Dios quiere que lo conozcamos, no solamente que lo entendamos. Porque Él quiere relacionarse íntimamente con nosotros. Al pueblo de Israel le dijo: andaré y caminaré en medio de ellos. Hasta ese grado iba a llegar la relación de aquel padre con sus hijos. Andaré y caminaré entre ellos. ¿Entendemos nosotros a Dios? Y la otra pregunta, ¿conocemos nosotros a Dios? Porque para conocerle hay que intimar con Él. Tenemos que relacionarnos con Él. No solo informarnos a través de un libro,
No solamente informarnos a través de un pastor, de un maestro de Biblia, tenemos que intimar con esa persona, conocerla, además de entenderla. En el mundo hay muchas personas que entienden a Dios, pero que desgraciadamente no lo conocen. Y Él no quiere que usted solo lo entienda, Él quiere que usted también lo conozca. Amén. ¿Qué podemos hacer nosotros, no solamente para llegar a entender a Dios, sino también para conocerlo? Y algo muy importante que debemos hacer entonces es ser agradecidos. La importancia de la gratitud. La importancia de la gratitud. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel lo entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Es fácil olvidar cuando hay ingratitud. Por naturaleza, los seres humanos somos egoístas, absorbentes y controladores. Así nacemos. No me diga que no. Eso somos cuando nacemos. Egoístas, absorbentes y controladores. No tenemos que ir a una escuela para aprenderlo, pero es algo común entre todos los niños. ¿Me escuchaste, Albertico? Vas a probar de esa experiencia. Pero es por cuestión de supervivencia. ¿Me sigue? El niño necesita hacerlo, practicarlo, porque es cuestión de supervivencia, le va en ello la vida. Pero el problema es cuando crecemos, llegamos a la adolescencia, a la juventud, a la edad adulta, y seguimos siendo todavía egoístas, absorbentes y controladores. Las personas que nos rodean, para nosotros siendo de esa manera, son solamente instrumentos que sirven para nuestros propios fines. No son personas. ¿Me sigue? Ese es el gran problema del egoísmo. Ese es el gran problema de la ingratitud. Y si nos volvemos religiosos, agregamos a la lista de nuestros instrumentos útiles el nombre de Dios. Dios es un instrumento, es alguien útil para mis propios fines. Y desgraciadamente, hermanos, esa es la realidad de muchas personas que se congregan en las iglesias. Siguen pensando como niños, siguen actuando como niños, y Dios es solamente un instrumento más que van a utilizar para lograr sus propios propósitos, y disfrutan de las bendiciones. Y disfrutan de su trabajo, y disfrutan de su familia,
y disfrutan de todas las cosas que les da Dios. Pero Dios no pasa nunca de ser un instrumento útil. Y es importante que nosotros también nos preguntemos si acaso en nuestra experiencia de vida Dios no ha llegado a convertirse en eso para nosotros. Porque no es eso precisamente lo que Dios quiere representar en su vida y en mi vida. Amén. Gloria a Dios. Un gran antídoto contra el egoísmo es la gratitud. Amén. Gloria a Dios. Si hay lección como creyente que usted y yo debemos aprender es el ser agradecidos. ¿Qué tan agradecido es usted? Cuando estaba meditando en este pasaje y en esta enseñanza, recordé que con los varones en un aniversario preparamos una obra y la obra se llamaba La Escuela de Buenos Modales. Quizás algunos lo recuerden. Y aquí había un grupo de alumnos adultos, varones, vestidos todos igual. Y aquí estaba enfrente un maestro. Y lo que este maestro tenía que hacer con respecto a esos alumnos era enseñarles buenas reglas de conducta. Y la primera lección consistía en aprender a decir gracias. Y el maestro estaba diciéndole a sus alumnos: vamos a decir gracias. Clase, digan gracias. Y los alumnos que no estaban acostumbrados a decir esa palabra, varones, empezaban grr, 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 una buena parte de la clase, hasta que por fin aprendieron a decir gracias. ¿Cuántas veces dice usted gracias? O se sienta cuando llega del trabajo, abre el periódico, bueno, ahora no, él enciende la televisión, perdón, estoy en los 60. Mi abuelo se sentaba en cuanto venía del trabajo, se sentaba en una haragana, así se llamaba la silla de madera. Bueno, no era nombre de la silla, es que así se llamaba el modelo, ¿verdad? Por la forma que tenía. Cruzaba el pie, abría el periódico que le había llevado Juanita. Encendía un puro con los fósforos que le había llevado Juanita. Juanita era mi abuela. Y empezaba a fumar y a leer el periódico mientras Juanita preparaba el café para llevárselo a José. Y José, mientras leía el periódico, recibía de Juanita el café y el pan, mientras Juanita corría para prepararle la cena a José. No quiero poner en mal a mi abuelo. No es ese el propósito. Él cambió, él rectificó. Pero no es cierto que esa es la mayoría de la experiencia de muchas de ustedes en los hogares. ¿Cuántas veces le dice gracias a usted a su esposa por las cosas que le hace?
No diga amén. De hecho, no escuché ningún amén. Pero es por humildad. Y los alumnos tenían que aprender también. ¿Te quedó rica la comida? Y era un solo conflicto aquel. Porque no podían decir cosas agradables a la otra persona. Qué bueno porque su esposo no es igual. Qué bueno porque su esposa no es igual. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias. ¿Qué tan difícil es decir gracias? Gloria a Dios. Y es que el gran problema es que cuando no somos agradecidos, va a llegar un momento en que vamos a pensar que todo lo que recibimos lo debemos a nuestro propio esfuerzo, a nuestro propio mérito. O que es que somos merecedores de eso. Hemos hecho méritos suficientes para tener eso. Y eso deja a un lado a Dios definitivamente. Gracias al Señor por a todos aquellos que hemos aprendido la lección. Y reconocemos que todo lo que tenemos procede de Dios. Cuando tuve un carrito en mi infancia, muy bonito, lo recuerdo, era azul y rojo, de plástico, una paila. Recuerdo que era una Navidad, por lo general recibíamos regalos en Navidad y tiempo de estrenos también. Y una de las cosas que me dije a mí mismo y que salí gritando con aquel carro en mis manos es que yo me había portado bien durante todo el año y que por eso había recibido aquel regalo. O sea que los méritos eran míos. Hay una frase que Evelyn, mi esposa, utiliza mucho. Y ella habla acerca de el favor de Dios. Y qué precioso es cuando nosotros como creyentes reconocemos que toda buena dádiva y todo buen don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, y que si hay méritos para recibir los favores que recibimos, las cosas que recibimos, esos méritos no los tenemos nosotros, sino que los posee Cristo. Y Cristo es la gran justificación que el Padre encuentra para bendecirnos a nosotros. Eso se llama propiciación. En la obediencia, en el sacrificio de Cristo, en la perfección de ese sacrificio, la justicia de Dios ha sido satisfecha. Ya no hay juicio. Y ahora Dios se siente, óigalo bien, libre para hacer con nosotros y para darnos a nosotros todo el favor. No que usted quiera, sino que Él quiere. Gloria a Dios. Pero usted necesita ser agradecido para aprender eso. Usted necesita abrir su boca. Y aunque al principio le cueste, darle gracias al Señor por todo lo que usted tiene y todo lo que en Él
tendrá. Porque ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo entra usted? Ya estoy terminando. ¿Cómo entra usted por esa puerta? David dice que deberíamos entrar por esa puerta con acción de gracias. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecir su nombre. Amén. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Filipenses 4:5 dice que seamos agradecidos por todo y en todo, dándole al Señor toda la gloria, porque Él solo la merece. Gloria a Dios. Él solo la merece. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Practiquemos la gratitud. Amén. Porque de esa manera, hermanos, nos comprometemos con la persona que nos hace favores. Y Dios quiere que le conozcamos, que le entendamos y que seamos agradecidos con Él. Amén.